¿Has visto que me he puesto en un barco? ¿Estás en un barco? Mira, me he puesto... Oye, qué envidia me das. Menuda choza navegante tienes tú, ¿eh? Millonaria aquí. Me lo he puesto de fondo de armario. Navegando en tu localidad costera, ¿no? Sí, pero que es de ficción. ¿Pero tú dónde estás? Estamos en el cine. Oye, ¿tú dónde estás? En mi casa. No, pero ¿dónde estás? ¿En qué localidad de la costa? Ah, Malgrat de Mar. Malgrat, claro, tienes tu puerto y claro, vas en tu yate. Bueno, pues nada. Te felicito. Oye, los pobres estamos en casa en una pequeña habitación llena de libros. Cada uno tiene lo que se merece en esta vida. Ya me pondré libros. Ya en otra ocasión ya me pondré No, libros. tranquila, lo mío es natural, no es artificial. Yo, el IA, en todo caso yo sería el IA, pero el único IA que soy yo. O sea que no te preocupes que yo estoy perfecto. Bueno, pues he visto empezamos. que has añadido un montón de películas. Bueno, yo he visto 6. ¿Has visto 6? Sí, yo voy a comentar 6 solamente porque vale. he visto más, pero no merecen ser comentadas. Hay muchos estrenos. Mira, yo quiero levantar una queja, poner una queja en público. Y es que el cine está mal. Está mal el cine. Tanto las 3 ramas, ¿no? Como sabemos, el cine son 3 ramas: producción, distribución y exhibición, ¿no? Las 3 ramas están mal. O sea, es un árbol que tiene el tronco tocado y que sus ramas son malas ramas, están con problemas de bichos, de contagio, yo qué sé. La producción, todos sabemos que se está haciendo un cine muy malo en general, ¿eh? En España, en Francia, en América. De Oriente llega menos, con lo cual lo que llega a veces puede ser mejor, pero en general se puede decir que el cine está viviendo un momento, digamos, de valle, no de altura, ¿no? En cuanto a la distribución no se aclaran. A ver, esta semana, este día 12, no es que las películas sean malas, pero no son películas de aquellas que te excitan cinematográficamente hablando, ¿eh? En cambio, las del día 19, hay varias películas que son muy interesantes, tampoco voy a utilizar la palabra muy buenas, que son importantes, interesantes, importantes. Todo lo que empieza con I a veces puede ser positivo, a veces la palabra imbécil también es positivo, según a quién se la dices, ¿no? Empieza con I. Entonces, ¿qué pasa? Que yo considero que los distribuidores y los exhibidores, porque todos sabemos que la exhibición no es más que un acuerdo entre distribuidores y exhibidores. Todos sabemos que hay unas distribuidoras, las de las multinacionales, que tienen más fuerza y que son las que dicen, para esta película quiero tantas pantallas. Y además te tienes que llevar estas dos, digamos, estas tornas, como había antes el pan y la torna, ¿no? Acordaros de una torna que hizo el señor Boadella, que le llevó a la cárcel y que afortunadamente se pudo escapar, ¿no? Porque era una indignidad que por la torna lo pusieran en la cárcel. Pero lo que te quiero decir entonces es que se pongan de acuerdo un poco distribuidoras y exhibidores de que a lo largo de lo que es un mes, que hay 4 o 5 viernes de estreno, procuren equilibrar un poco los que son más interesantes, porque claro, cuando haces una película interesante, pero hay un blockbuster que te va a ocupar en más del 50% de pantallas, estás quitando pantallas a otra película que, siendo muy interesante, muy inteligente, muy importante, la otra palabra con I era inteligente, yo he dicho imbécil, pero bueno, lo contrario de inteligente es imbécil, con lo cual ya iba bien, he dicho la cara y el cruz, ¿no? La cara y la cruz. Pues en esos 3 is, pues claro, esa película pequeña, de la cual hablaremos, que hay un par de películas o 3 películas pequeñas, de las cuales hablaremos en la próxima Parlanchines, si Dios quiere y el tiempo lo permite y las fuerzas públicas lo admiten, que van a coincidir. Entonces, ¿qué pasa? Que se comen terreno. Entonces, el buen aficionado que más o menos sin escucharme a nadie, menos a mí, pero sin escuchar a nadie, ya tiene un criterio de decir, hombre, mira, estrenan una película de Colomo, estrenan una película de Cesgay, estrenan una película que toca el tema de una mujer portuguesa trabajando en Escocia en unas grandes superficies tipo esas que reparten todo. No diré nombres para no hacer publicidad. Hombre, hay una de animación que tú has visto y que me has dicho que está muy bien, que yo todavía no he visto. Ya tenemos 4.
Sí. Bueno, esta semana no es que las que yo voy a comentar no son películas interesantes, importantes, inteligentes, pero no son las mismas de la próxima semana. Por eso yo pediría a distribuidores y exhibidores que cuando juegan al juego de yo te doy, tú me das, yo te compro, tú me compras, yo te vendo, tú me vendes, yo expono, yo estreno, yo te distribuyo, yo tal, vieron un poco lo que es la cartelera de un mes y de un año incluso. Yo no sé cómo, yo no soy programador de cine, no he sido nunca ni lo seré, porque creo que me quita mi libertad de opinar, y lo cual sería horroroso para una persona que lo que intento es opinar, mejor o peor, pero opinar, Sí, no opinar lo que opinan los demás. Pero creo que tendría que ponerse de acuerdo los que hacen las programaciones de los cines y los que hacen las programaciones de la distribución, de decir, es como, mira, tú lo sabes perfectamente, tú vas a pases de prensa. Hay semanas que en un mismo, mañana hay 3 pases. Y después hay otra semana que solamente hay 2 pases a la semana. Dices, a ver, las distribuidoras y las agencias de prensa que llevan esas películas para los que hacemos comentarios, escribimos, hablamos, lo que sea, criticamos, analizamos, dile lo que quieras. Las películas, es decir, lo que es el cine o lo que es el audiovisual, porque ahora el término cine también cada vez está más en discusión a nivel de lenguaje. Ponernos de acuerdo para que a las 10 no hayan 2 películas y a las 12 otras 2 películas. Poneros de acuerdo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Te piden, bueno, no es nuestro problema. Si tú trabajas por un medio, el medio que tenga 4 críticos, o 4 informadores, o 4 analistas, o 4 X, ¿no? Yo creo que esto está bien también, pero todos sabemos que esta profesión, digamos, entre comillas, de crítico de cine o de comentarista de cine, es una profesión que el 90% de la gente que la hace por amor al cine. No la hace porque le dé para comer, ni mucho menos para poderse pagar un piso o una pequeña habitación de alquiler. Por lo tanto, es un trabajo más de voluntario, no sé si estás de acuerdo, sí, que de profesional. Del profesional, que hay que decir, el señor que cobra. Para bien o para mal, cobra. Mucho, poco, pero cobra. Lo hará mejor, peor, pero cobra. Cobra de una emisora, cobra de un periódico, cobra de una revista especializada, o cobra de una radio o de una televisión, pero cobra. Entonces, la perspectiva cambia. Cada persona tiene que saber lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, ¿no? Entonces, aparte de navegar en tu barco, me da una envidia terrible. Yo no sé por qué tú eres millonaria y yo no. Estas son las injusticias de la vida, pero ya se sabe. Estoy tocada. Vamos con los estrenos y voy a empezar con una película que tú has visto y que creo que también a ti también te ha interesado, que no es una película, digamos, de ficción, sino que es una película documental. ¿Por qué un documental? Bueno, porque los documentales en ocasión marcan sorpresas. Yo creo que James Moore, que traducido al español o al castellano sería Tiempo Muerto, por más que uno no sea muy aficionado a cualquier deporte, sabe que en baloncesto especialmente, aunque después otros deportes también lo han adquirido con otros términos, el tiempo muerto es lo que se pide en baloncesto cuando el entrenador, por alguna razón, quiere pues cambiar alguna táctica o reprochar o animar, o se pierde o se gana, para parar el tiempo, etcétera, etcétera. Sí, buscar reorganizar estrategias. Exacto. Es un documental cortito, dura 1 hora 22, con lo cual estamos en aquello que se dice, a más duración, mejor película, a menos duración, peor película. ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio nadie sabe dónde está, porque si no, todo el mundo haría una película de un tiempo determinado, de una duración determinada. Entonces, ¿a mí por qué me interesa? Porque su director, Félix Colomer, a partir de un guionista que se llama Carlos Jiménez, que empezó a escribir un artículo sobre un jugador de baloncesto norteamericano que allá por los años 60, si no recuerdo mal, 60, 70, vino a España porque un buen hombre que dirigía, o que era, digamos, el responsable de un club de baloncesto que había en Badalona, el Josepet de baloncesto, se fue a América a buscar jugadores, porque quería darle dimensión al baloncesto que se estaba haciendo en aquel momento en Badalona, que como sabemos, por más que le pese al Club de Fútbol Barcelona, Badalona es, digamos, la cuna del baloncesto en Cataluña. Le guste o no le guste a Manresa, al Barcelona o a quien sea. Badalona es
el núcleo donde nace el baloncesto en Cataluña y que después, evidentemente, es superado por los dineros que tienen Barcelona o Real Madrid, que serían los clubes de dinero, pero no, el dinero no hace calidad. El dinero a veces da más fuerza, pero no te hace más inteligente, ni más guapo, ni más listo. Te permite creer que en aquel momento eres el mejor, pero después la vida, como ocurre siempre, te pone en tu lugar y dices, bueno, pues sí, no sé, tengo mucho dinero, pero he hecho malos fichajes, me han salido rana, los árbitros no me han ayudado o me han ayudado demasiado, vete a saber. El deporte es un misterio. Después de finales como la Vuelta a España, el deporte es un misterio y puede ocurrir todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta película? Que se va a América y conecta con un jugador maravilloso, jugador de color. Realiza un casting. Sí, él hizo un casting y descubre a este jugador, que es un jugador extraordinario, que se llama Charles Thomas. Charles Thomas lo entusiasma y llega a Barcelona. Llega a Badalona, empieza a trabajar, a jugar en el Badalona y claro, al poco tiempo el Barcelona le echa el ojo, como ha hecho con tantos jugadores. Hace muy poco un jugador que salió curiosamente con algunos kilos de más de Badalona y se ha quedado muy afilado en el Barcelona, con lo cual se demuestran las diferentes tácticas de entrenamiento que tienen los diferentes clubes. No diré el nombre, pero todos los aficionados al baloncesto lo saben. Lo entra aquí juntamente con otro, Carmichael, que es jugador blanco. Uno es un jugador afroamericano, el otro es estadounidense. No, los dos hablan inglés, o hablan inglés americano, se conectan mucho, se hacen muy amigos. Pero claro, lo que ocurre en el deporte, las lesiones, y los hemos visto en numerosos casos, se cargan a veces pues una carrera. ¿Qué es lo que le pasó al Charles Thomas? Se lesiona la rodilla, además se ve que fue una lesión durísima. El documental tiene muchos testimonios de personas ya mayores que vivieron aquellos momentos, empezando por el propio Carmichael, pero es que a lo largo de la historia de este hombre, cuando se queda lesionado, va decayendo. El Barcelona funciona muy bien en un momento que el Barcelona quiere hacer un equipazo para poderse enfrentar al Madrid, que era el que, digamos, había avanzado en cuanto a la construcción de un equipo de baloncesto ya a nivel europeo, cada vez antes. Muy consolidado. Exacto. El Barcelona empezó a hacer fichajes, entre ellos Charles Thomas, con la mala pata que se lesiona. Y entonces ya su carrera va disminuyendo, se va al Manresa y finalmente de allí ya se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, de golpe y porrazo, aparece la noticia de que aparece asesinado en un lugar de drogadictos y lo dan por muerto. Pero investigando, el joven Jiménez, que es un joven periodista deportivo, también hay periodistas buenos en el deporte, no solamente los cantamañanas, sino que él investiga y hace un artículo que interesa al director y al guionista de la película. Y empiezan a investigar, hasta que descubren que 40 años después el tal Thomas está vivo en una residencia y además algo terrible, no lo voy a decir, que lo descubran porque es muy duro. Y es un documental extraordinario porque no habla del deporte tan solo, sí habla del baloncesto, habla de cuando te haces una lesión, lo que significa para un deportista que tiene su vida, digamos, centrada en ese deporte y en esa actividad física, pero es que habla también de cómo la vida explica las cosas de formas muy diferentes, de cómo uno que cree que su vida es un desastre, el tiempo la mejora, y otros que creen que su vida es maravillosa, el tiempo la desmejora o la termina acribillando a balazos, ¿no? A mí me parece un documental extraordinario, muy interesante, y por eso lo quiero recomendar. Pero vamos con más documentales, porque curiosamente esta semana, si no recuerdo mal, este día 12, eran 21 películas. 21 películas. De estas 21 películas, 8 eran españolas y de las 8 habían, no sé si varios documentales, ahora no me acuerdo si habían 3 o 4, pero en total documentales, algunos eran extranjeros, eran 7. O sea, fíjate, de 21 títulos, 7 documentales y 8 películas españolas. Un disparate, un disparate. Lo del cine español yo creo que se lo tienen que hacer ver los que hacen, primero los políticos, que son el cáncer de nuestra querida sociedad, que se creen que porque van a dar dinero a los cines y a los directores que empiezan, van a conseguir más votos. Los votos se consiguen con buenos programas, sin decir mentiras, cumpliendo lo que se promete
y teniendo humildad, que es una condición humana que hay que tener siempre a flote, que no se hunda nunca en la miseria de nuestras debilidades y de nuestras inexactitudes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la próxima película que voy a hablar, que es un documental, se titula Kit de Santidad, el camino de Dios de Carlo Acutis. Y la gente me dirá, ostras, yo no sabía que el Villalobos era religioso. Hombre, religiosos somos todos tenemos alguna creencia. Yo cada día me voy a dormir creyendo que me voy a despertar al día siguiente. Y cada día me levanto pensando que voy a vivir todo el día. Es decir, creencias tenemos todos. Vamos a ver, ¿por qué he cogido yo este documental junto a otro que también es de carácter, digamos, espiritual? A ver, la religión es una cosa y el espíritu, el ánima, el alma, el karma, llámesele como se quiera, es otra cosa. Cada uno tiene sus creencias religiosas, como cada uno tiene sus ideologías políticas, con lo cual es muy respetable, siempre y cuando nadie quiera imponer a nadie. Yo tuve que vivir el nacionalcatolicismo y sé lo que es la imposición de determinadas religiones. Yo tengo que vivir ahora el socialismo comunista y sé lo que es tener que aguantar películas de género, películas de woke y películas de la Agenda 2030. Con lo cual, estoy en los dos extremos de mi vida. Me iré aguantando cosas que me molestan, igual que nací aguantando cosas que me molestaban, porque iban contra mi libertad individual. Y por eso, sin ningún tipo de prejuicio, puedo hablar Kit de Santidad, que además, fíjate, se estrena justamente cuando el Papa, si no me equivoco, León XIV, porque yo en esto de los números romanos me acuerdo de cuando era pequeño, pero no lo tengo demasiado claro, justamente el día 7, el domingo 7, hacía santo a este joven que ha llamado Carlo Acutis, un joven italiano, que está llamado el misionero influencer. ¿Por qué? Por una cosa muy curiosa, para demostrar que los tiempos no es que cambien, los tiempos evolucionan, avanzan, unas veces, otras veces van hacia atrás, como las olas del mar. En el fondo de la vida tendríamos que mirar la naturaleza y darnos cuenta que el movimiento del mar es el movimiento constante de la vida. Las olas van y vienen, van y vienen, van y vienen. En la vida se va y se viene. ¿Qué pasa? Que este joven, a través de los medios de comunicación, a través de Internet, hacía su apostolado hacia lo que él quería, la religión católica, la religión cristiana y la rama específica del catolicismo, cosa que a mí me merece todo mi respeto, independientemente de que crea más, crea menos, o no crea nada, o crea mucho. En eso cada uno tiene sus creencias, como cada uno tiene su economía, y nadie le vale preguntar, oiga, ¿usted por qué se gasta 5 euros en un café y después no puede pagar la hipoteca? Nadie se lo dice a nadie, porque cada uno hace de lo suyo lo que quiere o lo que puede. Entonces es una película que me parece muy interesante, dijera apuntar Pablo Caso, es una película mexicana, con lo cual estamos ante el hecho de que no es una película española, sino que en México también hay mucha religiosidad. Todos sabemos que también a la famosa Virgen de Fátima se hacen iguales las peregrinaciones que a Lourdes, lo sabes, ¿no? Es las mismas peregrinaciones. No sé si es de México la Virgen de Guadalupe. Ay, perdón, la de Guadalupe, la de Fátima es aquí. La Virgen de Guadalupe tiene también toda una basílica donde van miles y millones de mexicanos y de gente que no es mexicana, supongo, países latinoamericanos, es decir, creyentes, cosa que es tan respetable como el que dice que no es creyente y dice que es agnóstico, que dice que es ateo o dice que no cree en nada. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, siempre y cuando no molestemos al vecino de al lado, de enfrente, de arriba o de abajo. Entonces, está muy bien porque está bien documentada. Aparece la madre de Carlo de Acutis, que explica, es una especie de docudrama, porque se centra en un muchacho que se llama, si no recuerdo mal, Sebastián, que tiene una vida, muchacho mexicano, que tiene una vida un poco difícil, jugueteando con las drogas, con el alcohol, pero un día descubre digamos, el kit de santidad, que son diferentes formas de entender la santidad que tenía el joven Carlo, y lo coge como suyo y mejora su vida. Bueno, es un grado de espiritualidad. Lo mismo se puede decir de la siguiente película que voy a hablar, que se titula Solo Javier. Es también la historia de una conversión hacia lo espiritual. Dura 1 hora 31. La ha dirigido Josep María Anglés, que es un especialista en, digamos, cine religioso. Lo ha distribuido, como tú has visto, Bosco Films, que es una distribuidora muy especializada en cine, digamos, de valores religiosos y de valores morales y éticos. Todo se junta en el fondo, la religión, los valores éticos, también los valores éticos se juntan con las ideologías. Atención, yo no estoy diciendo que las religiones, la que sea, tienen más valores éticos o morales que las ideologías también tienen valores éticos y morales. Otra cosa es cómo se combinan todos estos elementos y nos sale pues un puzzle
o nos sale un batido de buen gusto, de mal gusto, que alimenta o que no alimenta bien. Entonces, ¿qué pasa? Es la historia de un personaje muy curioso porque se llamaba Javier Sartorius Milán de Bosch. Fíjate qué apellidos, ¿eh? Apellidos de la alta sociedad madrileña. Todos sabemos quién era Milán de Bosch, todos sabemos quién fue Sartorius. Y que este muchacho pues empezó jugando al tenis, como están jugando ahora al Alcaraz y toda esta juventud que descubre que el tenis es una forma no solo de hacer un deporte sano, alegre, de convivencia, digamos de dinamismo, de enfrentamiento persona a persona, no necesitas el equipo, juegas tú solo, tienes tu equipo evidentemente de entrenadores, de fisioterapeutas, etcétera, etcétera, de coach, pero juegas tú solo en la pista, ¿no? Y además es una forma de viajar, y es una forma de conseguir mucho dinero porque objetivamente los tenistas que llegan a los top 100, por poner un ejemplo, casi todos viven de una, ya no digo los 10 primeros son todos multimillonarios. El caso de Nadal, el caso de Federer o el caso que está a punto de retirarse de Stoichkov, ¿no? Es decir, es un deporte que si sales bien, si ganas, te puedes volver millonario y solucionar la vida no de tu familia, de 3 o 4 generaciones de tu familia, con lo cual, evidentemente, el esfuerzo, porque la gente que, hombre, qué fácil es jugar a tenis, pero las horas que se tiran, el esfuerzo, las lesiones, la tensión, hay que pensar que el tenis es un deporte donde no solamente juega el cuerpo, juega también la mente. Yo la compararía mucho, y creo que no me equivoco, y si alguien me escucha y me tira los tiestos de encima, pues me pueden hacer daño, que tiene mucho que ver con el ajedrez. Es un juego de estrategia, es un juego de fuerzas, donde la forma física cuenta igual que juegan en el ajedrez. Todos sabemos que los grandes maestros de ajedrez llevan una forma física y un cuidado físico tremendo en la alimentación, haciendo deporte, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo esfuerzo que requiere músculo y cerebro es más complicado que un esfuerzo solamente deportivo. No voy a quitar, no me estoy metiendo contra otros deportes, pero no cabe duda que los deportes individuales, y me estoy yendo por el Cerro de Úbeda, son deportes donde la psiquis de cada uno tiene influencias más. Los deportes colectivos, al ser un grupo, sean 5 jugadores de balonmano, 5 o 6, no me acuerdo ahora, 5 de baloncesto, 11 de fútbol, etcétera, etcétera, digamos, la tensión psicológica se reparte, como se reparte el esfuerzo físico. Un jugador de fútbol no está corriendo 3 horas seguidas como, por ejemplo, corre un tenista cuando hay esos partidos maratonianos. Y creo que ningún aficionado al deporte que vea deportes por televisión me lo va a negar, ¿no? Entonces, la película, ¿por qué me interesa? Porque explica cómo este chico Javier, en uno de sus viajes, él estaba en Estados Unidos jugando, va a Perú, y en Perú descubre la pobreza, y cuando vuelve a Estados Unidos descubre todavía más la pobreza de Nueva York, y de golpe y porrazo descubre que no le interesa esa vida y que quiere dedicarse a los demás, y es cuando entra en el mundo de la religión, en el mundo de la ayuda al exterior. A mí me parece un documental muy interesante, muy bien filmado. Yo creo que es un documental de esos que te hacen pensar, independientemente, ya digo, de que creas o de que no creas, de que aceptes una religión o no lo aceptes, todos son miradas. Las miradas siempre tienen que ser muy personales. Y vamos ya con las películas, digamos, de ficción, las que son historias argumentales, aunque hay películas como la que voy a recomendar, son a veces, que yo diría que está basada en personajes reales. Dura 1 hora 30. Fíjate que estamos con producciones de poca duración, con lo cual yo estoy muy contento porque cada vez creo más que el cine tiene que ser algo fácil de digerir. El cine no puede ser como un libro de 500 páginas que vas leyendo a trozos. El cine tiene que ser algo que puedas consumir en 1 hora y media, en 1 hora y cuarto, en 1 hora y 3/4, y 2 horas tiene que ser ya, no sé, El Gato Pardo, por poner un ejemplo, o un Bergman, o un Fellini, pero este tipo de cine de blockbuster de 3 horas, dices, ¿para qué? ¿No? Entonces, lo que es importante es que es una ópera prima de una muchacha de Bilbao que ha estudiado en el SCAC, atención, en el SCAC, no voy a explicar más mi mirada hacia el SCAC, porque algunos ya la saben y el que no la sepan no les pasará por no saberlo, que se llama Sara Fontova, y que explica la historia de una muchacha, yo no sé hasta qué punto es ella o no es ella, pues alguien que conoce que se llama John, que vive con su padre, tiene 20 años, vive con su padre y con una hermana pequeña y tiene que hacerse cargo de la familia porque el padre tiene ya una enfermedad degenerativa. Y explica lo que es el tema de una muchacha
a los 20 años, que está en plenitud de su vida. A mí me sobra, por ejemplo, la historia, digamos, erótico, sentimental con otra muchacha, pero bueno, digamos que la Agenda 2030 está presente en el 90% de las producciones del SCAC, que tampoco creo que todas las directoras pertenezcan a ese lado lésbico de la mujer, que si no deben ser algunas, también deben tener algún noviete, algún caballero que les guste y con el que puedan también hacer sus escarceos, con lo cual también es sano. Pero la película está muy bien porque demuestra que esta directora sabe dirigir, sabe actuar, sabe hacer actuar a sus actores. La actriz está estupenda, hay que decir que es una actriz que sabe por qué lo hace. Yo creo que demuestra que no solamente se ha de entender al personaje, sino que se ha de saber mover como el personaje. Y la actriz se llama Olaya Oguayo, supongo que debe ser una actriz de origen por el apellido también vasco. Y después también su padre, Xosean Bengoechea, que como sabemos es un actor muy conocido en el cine vasco, que también ha hecho cosas en el cine español y que está magnífico haciendo este papel ya de un padre. Yo creo que la secuencia final, el final es magnífico. Siempre he dicho, y tú me has oído muchas veces, amor, que los finales a veces son lo que estropean una película. Y yo creo que tú has visto, porque es una película bastante curiosa, que ha dirigido James Ashcroft. Es una película, digamos, de Nueva Zelanda. Este es un director dedicado bastante al cine de terror, que tiene sobre todo dos grandes interpretaciones, que a mí es lo que me interesa. Un Sean Langdon extraordinario y un Sean Rush maravilloso. Porque el Sean Rush que hace de un juez de muy mala catadura, sí, que en un momento de un juicio le da un patatús y se queda medio paralizado del cuerpo, un ictus. Y es ingresado, mientras espera a saber cómo evoluciona su enfermedad, es ingresado en una residencia aparentemente de buena estancia, digamos de lujo, por decirlo así, pero que tiene otro individuo que es una especie de monstruo, decía, porque lleva en sus manos como una especie de muñeca. Yo diría que sería como el muñeco infernal, pues la muñeca infernal, ¿no? Con la que acosa al resto de los pacientes por detrás de los cuidadores, que además también pasa mucho, como ocurre desgraciadamente en muchas residencias, sean muy caras, sean muy baratas. ¿Por qué? Bueno, pues porque pasa como en las escuelas. Un residente no puede estar cuidando a 20 personas mayores que necesitan cuidados muy personalizados, como pasa en la escuela, donde un profesor no puede dar clase a 30 alumnos, porque los diferentes niveles de atención, de capacidades, de interés son diferentes. 30 diferentes niveles de interés, de capacidad. Imagínate lo que es para un profesor. De ahí, por ejemplo, lo sabes tú perfectamente, la estampida que hay de profesores que están dejando la profesión. Sí. Es muy fuerte, de maestros y de profesores. ¿Por qué? Porque están altos. Pero bueno. Pues esta la vi en Sitges del 2024 y la recomiendo porque es terrorífica. Ahí se ha ido la voz. Se ha ido. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchas? Sí. Ahora te oigo y te escucho. Enlacemos decíamos que era una película de terror, pero de terror más psicológico, es decir, no hay sangre y fecha, no hay sangre y hígados, como se dice habitualmente. Se disfruta mucho del trabajo de ellos dos, que para mí están extraordinarios, cada uno en su papel, pero la película es terrorífica en ese sentido de hasta qué punto una persona como ese personaje que es enfermo, pero que en cambio se mueve por la residencia como si fuera el jefe, puede llegar a atormentar a todos los pobres reclusos allí, porque en el fondo son reclusos, especialmente al exjugador ese que lo atormenta, ¿no? La película, ya digo, al final a mí no me convence. Y ya para terminar,
una cosa horrorosa, de la cual yo he leído críticas maravillosas, con lo cual me sigue, digamos, enloqueciendo, no porque los compañeros no tengan derecho a decir lo que quieran, sino porque quizá yo estoy un poco loco, y eso me enloquece, claro, estar loco siempre enloquece, que es Eddington, que supongo que tú has visto. Que tú has visto, y a ti te ha gustado mucho, me han dicho. Las buenas voces, me han dicho que te ha entusiasmado, que te ibas a dormir pensando en el Pedro Pascal. No, que va, que va. Anda, que sí, que ya te lo ves navegando contigo en tu velero. No, que va, no es tu tipo, no es tu tipo. No es mi tipo. Tú te lo pierdes. Bueno, es una película que dura 2-8 minutos. Con 2-8 minutos, tú sabes las cosas que se pueden hacer en 2-8 minutos buenas para la humanidad y sobre todo buenas para uno mismo. Desde que hacerse una buena comida a ir a ver una buena película. Bueno, el director es un tal Ari Aster, es un director neoyorquino. Yo en otro sitio dije que por el apellido me parecía que fuera finlandés, porque no sé por qué pensaba que había también coproducción finlandesa, con lo cual te demuestra que a veces uno puede ser más tonto de lo que cree o estar más desinformado de lo que cree. Pero Ari Aster, por el nombre, que Ari en hebreo quiere decir león, supongo que debe ser un director judío. Con lo cual se puede entender que haya hecho una película que es una especie de desastre, que lo único que tiene de bueno, aparte de mi antipatía por Pedro Pascal, es la presencia de un actor que sí, que con él me levanto y saco el sombrero, que es Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, que aquí hace un personaje de un sheriff contrario a las normas, cosa que está muy bien. Es decir, que una persona que tiene que mantener el orden sea contrario a lo que te obligaban con la famosa mascarilla durante la pandemia, recordemos, porque esto pasó durante la pandemia del COVID-19, pues él, aunque sea sheriff, él dice que yo me saco la mascarilla porque esto es un cuento, cosa que está muy bien. Es decir, que también el orden sepa entender que hay chorradas que te marcan personas que no tienen capacidad para marcarlas y que tú debes obedecer por la gracia divina. Claro, si lo tuyo es no creer, ¿por qué tienes que creer menos a algo supuestamente divino que algo supuestamente humano? Porque al final ya no sabes si hay políticos que sean humanos o son robots o son de otras galaxias. Al final hay políticos que no sabes exactamente quiénes son, ¿no? Y con lo cual la historia es muy divertida. A mí me divirtió, pero la película es horrorosa. Es horrorosa porque explica las rencillas entre ese, digamos, sheriff en una localidad de Nuevo México y ese alcalde que, como todos los alcaldes, todos los políticos, pues quiere llegar al poder, conservar el poder y hacerse amo de todo, por tanto, de todo el dinero. Esta sería la película. A mí me aburrió muchísimo, 2 horas de mi vida perdidas, pero bueno, para comentarlas contigo y comentarlas por las chines, piensas, bueno, pues mira, habré perdido 1 hora 40. Venga, 20 minutos que tengo aquí hablando. Bueno, he hablado mucho rato, pero ya me compensa, ¿me entiendes? Con lo cual, amor, tú como siempre, mi ángel de la guarda, no mi ángel exterminador, como decía el señor Buñuel, sino mi ángel de la guarda. Y yo espero que por aquí los que nos ven, escuchan y me maldicen, no haya ningún ángel exterminador y por lo tanto yo la semana que viene pueda hablar de películas que sí van a ser muy interesantes. Ya te digo, entre ellas 2 españolas y una portuguesa. Con lo cual, la península ibérica está de luce. De luce. Bueno, pues quedamos así, o sea... Hasta el lunes 22. El lunes 22 ya, ¿eh? ¿Cómo el tiempo vuela, que dijo el poeta. Bueno, pues bueno, buen viaje, que tengas buena mar. Oye, buen viaje, que tengas buena mar. Gracias, igualmente. Chao, chao.